Bunları bağdan topladım senin için. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Java jamás imaginó que el hombre por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo terminaría convirtiendo sus sentimientos en una prueba cruel. Lo que parecía el inicio de una historia de amor estaba a punto de transformarse en una guerra silenciosa, donde cada regalo ocultaba una intención, cada mirada escondía una sospecha y cada palabra podía destruir un corazón para siempre. Porque mientras Java soñaba con ser amada, alguien estaba observando cada uno de sus pasos, y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Hola amigos, soy Miguel. Hay heridas que nacen de una traición. Pero existen otras mucho más dolorosas, aquellas que aparecen cuando descubrimos que la persona en la que más confiábamos nunca creyó realmente en nosotros, y precisamente eso era lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó después de aquella humillante noche que seguía persiguiendo a Java como una sombra imposible de borrar. La rabia aún quemaba dentro de ella. Cada vez que recordaba lo sucedido sentía cómo su orgullo era aplastado una vez más. Ella había creído que estaba acercándose al hombre que amaba, había imaginado un futuro, había alimentado ilusiones, pero la realidad terminó golpeándola con una fuerza devastadora. Mientras tanto, Yusuf tampoco encontraba tranquilidad. Por fuera intentaba mantener la calma, por fuera seguía ocupándose de sus responsabilidades, pero en su interior había una pregunta que no dejaba de atormentarlo. ¿Por qué Java había reaccionado de aquella manera? ¿Por qué la decepción en sus ojos parecía tan auténtica? ¿Por qué su dolor parecía tan real? Aquellas dudas comenzaron a perseguirlo desde el amanecer, y cuanto más pensaba en ello, más incómodo se sentía. Sin embargo, Java estaba lejos de imaginar lo que realmente ocurría. Ella seguía refugiada junto a su tía, intentando recomponer los pedazos de su dignidad. No quiero volver a verlo, dijo con la voz quebrada. Pero ni siquiera ella misma parecía convencida de sus propias palabras, porque el amor tiene una forma cruel de resistirse a morir, y Java seguía amándolo, aunque le doliera admitirlo. Aunque cada recuerdo fuera una herida abierta. Aunque su orgullo le gritara que debía olvidarlo, su corazón seguía negándose. Su tía lo sabía perfectamente, por eso insistía una y otra vez, por eso intentaba convencerla de que aún no todo estaba perdido. Pero Java ya no confiaba. No después de todo lo que había sucedido, no después de sentirse utilizada, no después de sentir que alguien había jugado con sus sentimientos. Mientras tanto, Yusuf tomaba una decisión aparentemente simple, pero que terminaría provocando consecuencias inesperadas. Quería acercarse a ella, quería romper el hielo, quería encontrar una forma de pedir perdón, y así comenzó aquella extraña cadena de regalos. Primero llegó un perfume, un delicado aroma a jazmín cuidadosamente elegido, un detalle que, en apariencia, pretendía transmitir arrepentimiento. Cuando Java recibió el paquete, se quedó inmóvil durante varios segundos. El corazón le latía con fuerza. Sabía perfectamente quién lo enviaba, sabía perfectamente lo que significaba, y precisamente por eso no quería aceptarlo, porque detrás de aquel perfume no veía una disculpa, veía una deuda emocional, veía una humillación, veía una forma de comprar su perdón. No necesito regalos, susurró, pero las dudas comenzaron a crecer, porque una parte de ella quería creer, quería pensar que Yusuf realmente estaba arrepentido, quería pensar que todo podía solucionarse, y esa pequeña esperanza era precisamente lo que más miedo le daba. Porque si volvía a confiar y terminaba herida otra vez, esta vez quizá no lograría levantarse. Mientras Java luchaba contra sus emociones, otro conflicto comenzaba a desarrollarse en silencio. Toprak seguía atrapada en una situación cada vez más incómoda. Las presiones para regresar junto a Sidki aumentaban. Las familias comenzaban a intervenir. Las opiniones ajenas pesaban sobre cada decisión, y aunque intentaba mantenerse firme, cada día parecía más difícil resistir. Pero incluso ese conflicto quedaba eclipsado por la tormenta que se estaba formando alrededor de Java, porque Yusuf no pensaba detenerse. No después del perfume, no después del rechazo, no después del silencio, al contrario, aquello parecía volverlo más obstinado, más decidido, más interesado, y cuanto más se acercaba a él, más confundida se sentía ella. Era una batalla emocional donde ninguno estaba dispuesto a rendirse. Uno luchaba por recuperar la confianza, la otra luchaba por no volver a entregarla, y entre ambos crecía un peligroso malentendido. Un secreto que todavía permanecía oculto, un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo, porque mientras Java creía que Yusuf intentaba disculparse sinceramente, mientras Yusuf pensaba que aún podía ganarse su perdón. Había personas observando desde las sombras, personas que conocían detalles que ellos ignoraban, personas que comenzaban a mover piezas silenciosamente. Y justo cuando Yusuf decidió dar un paso todavía más arriesgado para acercarse a ella, una revelación inesperada apareció delante de Java, una revelación capaz de destruir cualquier posibilidad de confianza, una revelación que la hizo sentir que todo lo ocurrido hasta ese momento había sido una mentira. Y cuando comprendió lo que realmente podía esconderse detrás de aquellos regalos, su rostro cambió por completo, porque si sus sospechas eran ciertas,
Entonces Yusuf jamás había intentado conquistar su corazón, había estado poniéndola a prueba. Pero la pregunta era mucho más aterradora. Si aquello era verdad, ¿qué ocurriría cuando Habba descubriera hasta dónde había llegado realmente esa prueba? Pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. La duda que había estado creciendo lentamente dentro de Habba terminó convirtiéndose en una certeza dolorosa. Cada nuevo regalo que llegaba ya no despertaba ilusión, ya no aceleraba su corazón, ahora despertaba sospechas. Y la sospecha más peligrosa era aquella que le susurraba que Yusuf nunca había confiado realmente en ella. Mientras ella permanecía sola, observando el perfume que había recibido, las palabras de su tía resonaban una y otra vez en su cabeza. Quizá aquel detalle no era una disculpa sincera, quizá era otra jugada, otra forma de medirla, otra prueba para descubrir qué clase de mujer era realmente. Aquella idea la atormentaba. Porque una cosa era sentirse rechazada, y otra muy distinta descubrir que el hombre al que amaba la estaba examinando como si fuera un objeto. Mientras tanto, Yusuf comenzaba a impacientarse. Había esperado una reacción, una señal. Cualquier indicio de que Habba estaba dispuesta a escucharlo. Pero el silencio seguía creciendo entre ellos. Y cuanto más silencio había, más difícil se volvía para él ignorar sus propios sentimientos. Intentaba convencerse de que todo estaba bajo control. Intentaba actuar con racionalidad. Sin embargo, cada vez que escuchaba su nombre, cada vez que alguien la mencionaba, algo cambiaba dentro de él, y aquello comenzaba a preocuparlo. Porque Yusuf era un hombre acostumbrado a controlar las situaciones. Pero Habba se había convertido en una variable imposible de dominar. Al mismo tiempo, la tensión dentro de la familia seguía aumentando. La situación de Toprak se había convertido en una carga para todos. La presión para que regresara junto a Sidki crecía cada día. Los comentarios, las opiniones, las exigencias, todo parecía empujarla hacia una decisión que ella ya no quería tomar. Sin embargo, había personas empeñadas en mantener aquel matrimonio con vida, personas que consideraban que una separación sería una vergüenza, personas que estaban dispuestas a ignorar el sufrimiento de Toprak con tal de preservar las apariencias. Y esa presión comenzaba a asfixiarla. Ya no puedo seguir fingiendo, confesó con tristeza, pero nadie parecía escuchar realmente lo que sentía. Todos hablaban sobre el matrimonio. Nadie hablaba sobre sus heridas. Mientras tanto, Yusuf seguía obsesionado con otra preocupación. Había algo que no lograba entender, algo relacionado con Habba, algo que no encajaba. Porque si ella era realmente la mujer calculadora que algunos describían, ¿por qué parecía tan herida? ¿Por qué sus lágrimas parecían auténticas? ¿Por qué sus rechazos estaban llenos de orgullo y no de manipulación? Aquellas preguntas empezaban a romper las certezas que había construido durante meses, y cuanto más pensaba en ello, más peligroso se volvía todo, porque estaba comenzando a creer en ella, justo cuando debía desconfiar, justo cuando otros intentaban convencerlo de lo contrario. Mientras la incertidumbre crecía, un nuevo paquete llegó a manos de Habba. Esta vez no era un perfume, era algo mucho más llamativo, mucho más costoso, mucho más difícil de ignorar. Cuando abrió la caja, sus ojos se llenaron de sorpresa. Dentro había un vestido elegante, impresionante, capaz de hacer sentir especial a cualquier mujer. Por un instante quedó paralizada. Por un instante imaginó lo que habría sentido semanas atrás al recibir algo así. Pero ese instante desapareció rápidamente. Porque ahora ya no veía un regalo. Veía una pregunta escondida, veía una prueba, veía una provocación. ¿Por qué sigue haciendo esto?, preguntó con frustración. Nadie tenía una respuesta. O quizás sí la tenían. Pero nadie se atrevía a decirla, porque la verdad era mucho más complicada de lo que parecía. Yusuf no estaba actuando únicamente por orgullo, tampoco estaba actuando únicamente por culpa. Había algo más profundo, algo que él mismo comenzaba a descubrir. El problema era que ese descubrimiento llegaba demasiado tarde, porque Habba ya estaba alcanzando su límite. Cada nuevo regalo aumentaba su desconfianza. Cada nuevo intento de acercamiento alimentaba su enojo. Cada gesto despertaba una herida distinta. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Una conversación, un comentario, una información inesperada. Una pieza que encajó de golpe dentro del rompecabezas. Habba comprendió algo que la dejó sin aliento. Comprendió que existía la posibilidad de que todo aquello hubiera sido planeado desde el principio. Que las invitaciones, que los regalos, que las aproximaciones, que las disculpas. Todo formara parte de una estrategia para descubrir sus verdaderas intenciones. La humillación que sintió fue devastadora. Porque si aquello era cierto, entonces nunca había sido vista como una mujer digna de amor. Había sido vista como una sospechosa, como una aspirante, como alguien que debía demostrar su valor. Y esa herida golpeó directamente su orgullo. No soy una mercancía, dijo con rabia. Aquella frase salió de lo más profundo de su alma, porque por primera vez comprendía el verdadero tamaño de la ofensa. Mientras tanto, Yusuf seguía avanzando sin saber que una tormenta se estaba formando.
Seguía creyendo que aún tenía una oportunidad. Seguía pensando que tarde o temprano ella aceptaría escucharlo, pero ignoraba algo fundamental. Ava ya no estaba enfadada, estaba decepcionada. Y cuando una mujer deja atrás la rabia y entra en la decepción, recuperar su confianza se vuelve mucho más difícil. Sin embargo, el destino aún tenía preparada una sorpresa. Porque justo cuando Ava decidió que devolvería todo y pondría fin a aquella historia, llegó a sus manos una prueba que parecía confirmar sus peores sospechas. Una prueba que la hizo sentirse utilizada, una prueba que la hizo temblar de indignación. Y mientras ella se dirigía decidida a enfrentarse a Yusuf cara a cara. Muy lejos de allí, otra revelación comenzaba a salir a la luz. Una investigación relacionada con la misteriosa muerte de la primera esposa del Kaimakam empezaba a despertar viejas sospechas, documentos olvidados, declaraciones inquietantes, testimonios que nunca habían sido escuchados, y si aquellas acusaciones resultaban ciertas, varias vidas podían quedar destruidas para siempre. Sin saberlo, dos tormentas distintas estaban avanzando al mismo tiempo. Una nacida del amor, y otra nacida de un oscuro secreto enterrado durante años. La pregunta era cuál de las dos explotaría primero. Porque Ava ya estaba caminando hacia un enfrentamiento del que ninguno de los dos saldría ileso. Lo que nadie imaginaba era que una sola decisión cambiaría por completo el rumbo de aquella historia. Ava caminaba con el corazón ardiendo de rabia. Ya no quería escuchar explicaciones, ya no quería más regalos, ya no quería más disculpas disfrazadas de cortesía. Durante demasiado tiempo había permitido que la esperanza hablara más fuerte que su dignidad. Pero eso había terminado. Cada paso que daba la acercaba a una conclusión dolorosa. Yusuf jamás había confiado en ella. Esa idea se había instalado dentro de su cabeza como un veneno imposible de detener. Mientras avanzaba, recordaba cada detalle. El hotel, las invitaciones, los mensajes, los regalos, las miradas. Todo parecía diferente ahora. Todo parecía formar parte de una prueba diseñada para descubrir si ella merecía entrar en la vida de un Han Yolu. Y aquello la humillaba profundamente. Porque Ava podía soportar la pobreza, podía soportar el rechazo, incluso podía soportar el dolor, pero no podía soportar que cuestionaran su dignidad. Al mismo tiempo, Yusuf seguía sin comprender la magnitud del desastre que se acercaba. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado de pensar únicamente con la razón. Por primera vez estaba actuando impulsado por algo más peligroso, por sentimientos, y eso lo volvía vulnerable, mucho más vulnerable de lo que imaginaba. Porque mientras él intentaba encontrar la forma correcta de acercarse a Ava, ella estaba reuniendo fuerzas para alejarse definitivamente. Era una tragedia construida sobre malentendidos. Dos personas caminando una hacia la otra, pero en direcciones completamente opuestas. Mientras tanto, en otro lugar, una conversación comenzaba a revelar información inquietante. La investigación sobre la muerte de la primera esposa del Kaimakam avanzaba lentamente. Los documentos recuperados despertaban preguntas incómodas, preguntas que nadie había querido formular durante años, testimonios olvidados, versiones contradictorias, declaraciones llenas de miedo. Y cuanto más leían aquellos informes, más difícil resultaba aceptar que todo hubiera sido un simple accidente. Algo no encaja aquí, dijo uno de los hombres mientras examinaba los papeles. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Porque si realmente existía una verdad oculta detrás de aquella muerte, las consecuencias serían devastadoras. Pero por el momento nadie imaginaba hasta dónde podía llegar aquella investigación. Sin embargo, el verdadero terremoto emocional estaba ocurriendo en otro lugar. Estaba ocurriendo dentro del corazón de Ava. Cuando recibió un nuevo regalo, sintió que algo terminaba de romperse. Ya no vio un gesto amable. Ya no vio una oportunidad de reconciliación. Vio una falta de respeto. Vio una provocación. Vio a un hombre intentando comprar algo que no tenía precio. Su confianza, su dignidad, su amor. Y esa vez tomó una decisión definitiva. El paquete sería devuelto. Sin excusas, sin dudas, sin segundas oportunidades. Dile que no quiero nada suyo, ordenó con firmeza. La persona encargada de entregar el mensaje quedó sorprendida, porque la determinación en la voz de Ava era absoluta. Aquella no era la misma joven que soñaba con ser amada. Era una mujer herida, y las personas heridas suelen tomar decisiones impredecibles. Mientras tanto, Yusuf recibió la noticia. El regalo había sido rechazado. Otra vez. Durante varios segundos permaneció en silencio, no habló, no reaccionó, no mostró enfado, y precisamente ese silencio resultó inquietante. Porque quienes lo conocían sabían que cuando Yusuf callaba demasiado era porque algo importante estaba ocurriendo dentro de él. Por primera vez comenzó a preguntarse si estaba perdiendo a Ava para siempre. Aquella posibilidad le provocó una sensación extraña. Una sensación que no quería reconocer. Miedo, miedo auténtico. Miedo a llegar demasiado tarde, miedo a que sus errores ya no tuvieran solución, miedo a descubrir que el amor podía escapar de sus manos. Mientras esa incertidumbre crecía, otro conflicto se acercaba peligrosamente. Toprak había regresado a la casa donde tantos recuerdos dolorosos seguían vivos.
La presión familiar había terminado imponiéndose, pero nada estaba resuelto. Al contrario, las heridas seguían abiertas, la desconfianza seguía presente, y el resentimiento continuaba creciendo entre ella y Sidki. Cada palabra estaba cargada de tensión. Cada conversación parecía caminar sobre cristales rotos. Esto ya terminó para mí, dijo Topra con tristeza, pero Sidku se negaba a aceptarlo, y cuanto más insistía él, más se alejaba a ella. Aquella relación parecía una casa construida sobre ruinas, y todos podían verlo, excepto quienes seguían empeñados en salvarla. Mientras tanto, Java se preparaba para dar el paso más importante. Ya no quería intermediarios, ya no quería rumores, ya no quería especulaciones. Necesitaba mirar a Yusuf a los ojos. Necesitaba decirle exactamente lo que sentía. Necesitaba devolverle cada una de las heridas que había provocado. Porque el verdadero problema no eran los regalos, ni siquiera era la supuesta prueba. El verdadero problema era que había logrado enamorarla. Y después había sembrado dudas sobre ella. Esa era la herida imposible de perdonar. Cuando finalmente llegó el momento del encuentro, el ambiente se volvió insoportablemente tenso. Había demasiadas emociones acumuladas, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas verdades esperando salir a la luz. Yusuf la observó durante varios segundos. Java también lo observó. Por un instante ninguno habló, pero el silencio decía más que cualquier palabra. Finalmente fue ella quien rompió aquella tensión. Si querías conocerme solo tenías que preguntarme quién era. La frase golpeó a Yusuf como una bofetada, porque detrás de aquellas palabras había dolor, mucho dolor. Y también una acusación imposible de ignorar. Nunca necesitaste ponerme a prueba. Aquella vez fue él quien guardó silencio, y ese silencio confirmó los peores temores de Java. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a llorar delante de él. No le daría ese poder. No, otra vez, no soy una mujer que pueda comprarse con regalos. La voz le tembló, pero no retrocedió. Y tampoco soy una mujer que necesite demostrar cuánto vale. Cada palabra atravesaba a Yusuf, porque comenzaba a comprender algo terrible. Había intentado acercarse, había intentado disculparse, pero jamás había entendido realmente el daño que había causado, y ahora podía ser demasiado tarde. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba perdido, una nueva revelación apareció inesperadamente, una revelación capaz de cambiar por completo la percepción de Java. Una información que podía demostrar que detrás de algunas decisiones de Yusuf existían motivos que ella desconocía, motivos que nadie le había contado. Motivos que podían alterar todo lo que creía saber. La pregunta era si esa verdad llegaría a tiempo, porque mientras Yusuf intentaba encontrar las palabras adecuadas, alguien más ya estaba preparando un golpe mucho más peligroso, un golpe que no amenazaba solamente una historia de amor, amenazaba el futuro de toda la familia. Y cuando la noche de la esperada celebración comenzó a acercarse, varias personas caminaban hacia el mismo lugar sin saber que sus secretos estaban a punto de explotar frente a todos. El silencio de aquella persona resultaba más aterrador que cualquier acusación. Después de escuchar las palabras de Java, Yusuf comprendió que ya no estaba enfrentándose a una mujer enfadada, estaba enfrentándose a una mujer profundamente decepcionada, y esa diferencia podía destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Por primera vez, no encontró una respuesta inmediata, no encontró una excusa, no encontró una explicación capaz de aliviar el dolor que veía reflejado en los ojos de Java. Porque ella tenía razón. Aunque sus intenciones hubieran cambiado, aunque ahora sintiera algo diferente, aunque quisiera acercarse sinceramente, nada de eso borraba el daño que había causado. Yusuf observó cómo ella se alejaba lentamente. Cada paso parecía abrir una distancia imposible de recuperar, y lo peor era que por primera vez sentía miedo de perderla, un miedo que jamás había experimentado. Mientras Java intentaba contener las lágrimas, la realidad comenzaba a golpearla desde otra dirección, porque no solo debía enfrentarse a Yusuf, también debía soportar las constantes presiones de quienes la rodeaban. Todos parecían tener una opinión sobre su vida. Todos parecían decidir qué era lo mejor para ella, pero nadie preguntaba qué deseaba realmente. Aquella sensación de estar atrapada empezó a asfixiarla. Sin embargo, el destino aún no había terminado de ponerla a prueba. Porque mientras su corazón libraba una batalla contra los sentimientos que todavía conservaba por Yusuf, otra tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. La noche del compromiso se acercaba, y con ella una serie de secretos que amenazaban con salir a la luz. En la mansión, los preparativos avanzaban a toda velocidad. Decoraciones, vestidos, joyas, invitados, todo parecía perfecto, todo parecía diseñado para transmitir felicidad. Pero bajo aquella apariencia elegante se escondían tensiones capaces de destruir familias enteras. Muneber intentaba sonreír, intentaba comportarse como una futura prometida feliz, pero algo en su mirada revelaba una tristeza difícil de ocultar.
Porque algunas personas pueden fingir alegría delante de todos, pero no pueden engañar a sus propios ojos, y los ojos de Munever estaban llenos de incertidumbre. Mientras tanto, Hamid vigilaba cada detalle. Nada podía salir mal. Nada podía arruinar aquella celebración. Había invertido demasiado esfuerzo, demasiadas expectativas, demasiados planes. Lo último que necesitaba era un escándalo. Pero precisamente los escándalos parecían perseguir a aquella familia, porque muy lejos de allí, alguien estaba reuniendo información peligrosa, información relacionada con la muerte de la primera esposa del Kaimakam. Los documentos seguían llegando, las declaraciones seguían acumulándose, y cuanto más avanzaba la investigación, más inquietante resultaba la historia. Algunos testimonios hablaban de discusiones violentas, otros mencionaban amenazas, otros describían un matrimonio mucho más oscuro de lo que se había contado públicamente. Si esto es verdad, alguien ha estado mintiendo durante años, dijo uno de los investigadores. Aquella frase quedó resonando en el ambiente. Porque ya no estaban hablando de simples rumores, estaban hablando de posibles pruebas, y si aquellas pruebas llegaban a las manos correctas, muchas vidas podían quedar destruidas. Pero incluso esa amenaza parecía pequeña comparada con lo que estaba ocurriendo entre Habba y Yusuf, porque él seguía negándose a rendirse, a pesar de los rechazos, a pesar de las humillaciones, a pesar de la distancia. Algo dentro de él le decía que aún no era demasiado tarde, y por eso tomó una decisión arriesgada, una decisión que podía acercarlos definitivamente, o destruir cualquier posibilidad de futuro. Aquella noche volvió a buscarla. Cuando Java lo vio aparecer, sintió que el corazón se aceleraba involuntariamente, y eso le enfureció todavía más, porque deseaba olvidarlo, pero seguía sintiendo su presencia. Seguía sintiendo aquella conexión que tanto daño le estaba causando. ¿Por qué sigues insistiendo?, preguntó ella. Yusuf la miró fijamente. Durante varios segundos no respondió. Finalmente habló. «Porque no puedo dejar las cosas así». Aquellas palabras parecían sinceras, pero Java ya no sabía en qué creer. Lo que no puede soportar es perder. La acusación fue directa, dolorosa y quizá demasiado cercana a la verdad, porque Yusuf tampoco entendía completamente qué era lo que sentía. ¿Era orgullo? ¿Era amor? ¿Era culpa? ¿Era deseo? Las emociones se mezclaban hasta volverse imposibles de distinguir, y aquello comenzaba a volverlo vulnerable, más vulnerable de lo que jamás había sido. Mientras tanto, otra persona observaba todos aquellos movimientos con creciente preocupación, porque algunas personas ya habían comprendido algo que los protagonistas todavía no podían aceptar. Ava y Yusuf estaban enamorados, profundamente enamorados. Pero el amor por sí solo no siempre basta para salvar una relación. A veces llegan demasiado tarde las explicaciones, a veces las heridas son demasiado profundas, y a veces la desconfianza termina siendo más fuerte que los sentimientos. La noche siguió avanzando. Los invitados comenzaban a llegar. La celebración estaba cada vez más cerca. Las luces iluminaban la mansión. La música empezaba a sonar. Las sonrisas aparecían en los rostros adecuados. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y precisamente por eso resultaba inquietante, porque en las historias verdaderamente peligrosas, las tragedias suelen comenzar cuando todo parece estar bajo control. Mientras los asistentes ocupaban sus lugares, varias personas ocultaban secretos capaces de provocar un desastre. Algunos escondían mentiras, otros escondían resentimientos, otros escondían pruebas, y algunos escondían sentimientos que ya no podían controlar. Entre ellos estaba Habba, porque por más que intentara negarlo, seguía pensando en Yusuf. Seguía preguntándose si alguna vez había sido sincero. Seguía deseando escuchar una explicación capaz de darle paz. Pero esa explicación aún no llegaba. Y quizá nunca llegaría. Sin embargo, el verdadero peligro no estaba en lo que Java sentía, ni siquiera estaba en lo que Yusuf callaba. El verdadero peligro acababa de cruzar las puertas de la celebración. Una persona que parecía llegar como un invitado más. Una persona que sonreía como todos los demás, pero que traía consigo algo capaz de hacer estallar la noche entera, y cuando aquel misterioso visitante decidió finalmente mostrar lo que llevaba oculto. Varias vidas quedaron a segundos de cambiar para siempre, y fue entonces cuando la apariencia de perfección comenzó a resquebrajarse. La celebración continuaba, las sonrisas seguían ocupando los rostros adecuados, los invitados conversaban. La música llenaba cada rincón de la mansión. Pero debajo de aquella elegante fachada se escondía una tensión que aumentaba minuto a minuto, porque algunas personas habían llegado para celebrar, y otras habían llegado para destruir. Nadie podía imaginar hasta qué punto aquella noche estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. Munever era una de las pocas personas que intentaba disfrutar sinceramente del momento. Vestida para la ocasión, rodeada de familiares y amigos, parecía la protagonista de una historia feliz. Sin embargo, en el fondo de su corazón seguía existiendo una sombra, una sensación incómoda, como si algo terrible estuviera a punto de suceder.
Y esa sensación no tardó en demostrar que tenía razón. Mientras los invitados seguían llegando, Yusuf observaba discretamente el ambiente, pero no estaba pendiente de la ceremonia. No estaba pendiente de las conversaciones, no estaba pendiente de las felicitaciones. Sus ojos buscaban a una sola persona, Java, y cuando finalmente la vio aparecer, todo lo demás desapareció. Por unos segundos dejó de escuchar el ruido de la fiesta. Dejó de escuchar las voces. Dejó de escuchar incluso sus propios pensamientos, solo la veía a ella, porque aquella noche Java parecía diferente, más segura, más fuerte, más hermosa, pero también más distante, mucho más distante. Y eso fue precisamente lo que le provocó una inquietud imposible de ignorar. Mientras tanto, Java hacía todo lo posible por mantenerse firme, había decidido asistir, había decidido mostrarse serena. Había decidido no permitir que nadie descubriera el caos que seguía existiendo dentro de ella, pero cada vez que cruzaba una mirada con Yusuf, aquella fortaleza comenzaba a tambalearse. Porque una parte de ella todavía esperaba respuestas, todavía esperaba sinceridad. Todavía esperaba una explicación que justificara tanto dolor. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes, porque mientras ellos intentaban ignorar lo que sentían, una amenaza mucho más peligrosa se acercaba, una amenaza relacionada con secretos del pasado. Secretos capaces de destruir reputaciones, secretos capaces de enviar a ciertas personas directamente hacia la ruina. Muy lejos del salón principal, continuaban apareciendo documentos relacionados con la misteriosa muerte de la primera esposa del Kai Makam. Cada nuevo testimonio volvía a la situación más oscura, cada nueva declaración generaba más preguntas, y las respuestas parecían conducir siempre hacia la misma dirección. Una dirección que nadie se atrevía a señalar públicamente, todavía. Pero esa verdad enterrada estaba comenzando a abrirse paso, y cuando finalmente emergiera, nadie podría detener sus consecuencias. Mientras tanto, en la celebración, otro conflicto explotó inesperadamente. Una presencia no deseada apareció, una presencia que despertó nerviosismo inmediato entre varias personas. Miradas incómodas comenzaron a cruzarse. Susurros, comentarios, preocupaciones, porque aquel visitante no parecía haber llegado únicamente para felicitar a los novios, había algo más, algo oculto, algo peligroso. Y quienes conocían su historia empezaron a comprender que aquella noche podía terminar en desastre. En medio de toda esa tensión, Yusuf tomó una decisión. Ya no podía seguir esperando, ya no podía permitir que Java continuara alejándose. Se acercó lentamente, con cautela, como si cualquier palabra equivocada pudiera provocar una explosión. Y probablemente era así. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el aire pareció volverse más pesado. «Necesito hablar contigo», dijo Yusuf. Java sostuvo su mirada. Durante unos segundos no respondió. Después habló con una frialdad que escondía mucho dolor. «Ya hemos hablado bastante». Aquella respuesta atravesó a Yusuf, pero no retrocedió, no sobre lo importante. La tensión entre ambos se volvió insoportable. Porque los dos sabían que aquella conversación había sido postergada demasiado tiempo. Los dos sabían que existían demasiadas heridas abiertas. Y los dos sabían que el tiempo para seguir huyendo se estaba agotando. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, algo inesperado ocurrió. Una interrupción, un movimiento extraño dentro de la celebración, una noticia que comenzó a circular rápidamente entre algunos invitados. Primero fueron murmullos, después comentarios más insistentes y finalmente miradas de alarma. Algo estaba ocurriendo, algo grave, algo capaz de eclipsar por completo el compromiso. La preocupación comenzó a extenderse como fuego. Las sonrisas desaparecieron. Las conversaciones se detuvieron, y varias personas empezaron a preguntarse si la noche estaba a punto de convertirse en una catástrofe. Mientras tanto, Java observaba a Yusuf. Por primera vez en mucho tiempo lo vio verdaderamente preocupado. No arrogante, no orgulloso, no distante, preocupado. Y aquello despertó una nueva duda dentro de ella, una duda peligrosa. ¿Y si se había equivocado en algunas cosas? ¿Y si detrás de sus errores existían sentimientos reales? ¿Y si había más verdad en sus gestos de la que ella estaba dispuesta a reconocer? Aquellas preguntas comenzaron a romper lentamente los muros que había construido, pero aún era demasiado pronto para confiar. Demasiado pronto para perdonar. Demasiado pronto para olvidar, porque las heridas seguían ahí, y los secretos también, especialmente los secretos. Porque justo cuando la celebración parecía acercarse a un punto crítico, justo cuando Yusuf estaba dispuesto a revelar finalmente lo que sentía, justo cuando Java comenzaba a escuchar algo que llevaba semanas esperando, apareció una información devastadora, una información relacionada con aquella investigación que avanzaba silenciosamente, una pieza de evidencia que podía cambiar la vida de varias personas, una pieza capaz de conectar el presente con un oscuro episodio del pasado. Y cuando aquella prueba llegó finalmente a las manos adecuadas, alguien comprendió que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Una verdad que podía destruir matrimonios, separar familias, acabar con reputaciones.
y desencadenar una guerra imposible de detener, porque lo que estaba a punto de revelarse no amenazaba únicamente una historia de amor, amenazaba a todos, y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, nadie volvería a ser el mismo. Y cuando aquella verdad comenzó finalmente a abrirse paso entre las mentiras, nadie estaba preparado para las consecuencias. La celebración seguía desarrollándose, las luces continuaban brillando. Los invitados seguían ocupando sus lugares, pero la alegría ya no era la misma. Una sombra se había instalado sobre la noche, una sombra nacida de secretos que llevaban demasiado tiempo enterrados. Mientras algunos intentaban mantener la apariencia de normalidad, otros comenzaban a comprender que algo mucho más importante estaba ocurriendo detrás de aquella reunión familiar. Porque las nuevas informaciones relacionadas con la muerte de la primera esposa del Kaimakam ya no podían ser ignoradas. Los testimonios, las declaraciones, los documentos recuperados, todo apuntaba hacia una misma dirección. Y cuanto más se analizaban los detalles, más evidente resultaba que aquella historia estaba lejos de haber sido aclarada por completo. Lo que durante años había sido presentado como una tragedia cerrada comenzaba a transformarse en una incómoda pregunta. Y si la verdad había permanecido oculta todo este tiempo, aquella posibilidad aterraba a varias personas, pero también despertaba la determinación de quienes estaban decididos a descubrir lo ocurrido. Mientras esa amenaza crecía silenciosamente, el conflicto entre Jabba y Yusuf alcanzaba finalmente su punto más importante. Después de tantos malentendidos, después de tantos rechazos, después de tantas heridas, los dos comprendieron que ya no podían seguir huyendo. Yusuf fue quien habló primero. Por una vez dejó de lado el orgullo, por una vez dejó de protegerse detrás de su autoridad, por una vez habló desde el corazón. Nunca quise hacerte daño. Jabba permaneció en silencio. Aquellas palabras eran precisamente las que había esperado durante tanto tiempo, pero también eran las más difíciles de creer, porque las heridas seguían abiertas, porque el dolor seguía vivo, porque las lágrimas que había derramado nadie podía borrarlas. Pero lo hiciste, respondió ella con sinceridad. Yusuf bajó la mirada durante unos segundos, sabía que era verdad. Sabía que ninguna explicación podía cambiar lo ocurrido. Sabía que algunas decisiones dejan cicatrices permanentes. Lo sé. Aquella sencilla respuesta tuvo más fuerza que cualquier excusa, porque por primera vez estaba aceptando su responsabilidad, sin justificarla, sin esconderse, sin buscar culpables, solo aceptándola. Y aquello cambió algo dentro de Jabba. No eliminó su dolor, no borró la decepción, pero permitió que una pequeña grieta apareciera en el muro que había construido alrededor de su corazón. Durante semanas había esperado escuchar sinceridad, y por primera vez la estaba escuchando. Mientras tanto, alrededor de ellos las tensiones familiares continuaban. Toprak seguía enfrentándose a un futuro incierto. Las presiones sobre su matrimonio no habían desaparecido. Las heridas entre ella y Sitka tampoco, pero al menos comenzaba a quedar claro algo importante. Ninguna relación puede sobrevivir únicamente gracias a las imposiciones de los demás, ni las familias. Ni las tradiciones, ni las apariencias. Solo las personas involucradas pueden decidir si existe una segunda oportunidad, y aquella verdad empezaba a imponerse lentamente. En otro rincón de la celebración, las conversaciones sobre la investigación seguían creciendo. Algunos empezaban a temer lo que podía descubrirse, otros deseaban desesperadamente que toda la verdad saliera a la luz. Porque cuando la justicia tarda demasiado en llegar, el silencio termina convirtiéndose en una forma de castigo. La noche avanzó, los invitados comenzaron poco a poco a marcharse. Las conversaciones fueron apagándose, la música dejó de sonar, y el bullicio terminó convirtiéndose en calma. Pero para Jabba y Yusuf nada volvía a ser igual, porque algo había cambiado. No era una reconciliación completa, no era un final feliz. Todavía existían demasiadas heridas, todavía existían demasiadas preguntas. Pero por primera vez ambos habían dejado de esconderse detrás del orgullo, y eso representaba el comienzo de algo nuevo, quizá de una segunda oportunidad, quizá de una despedida definitiva. Todavía era imposible saberlo. Lo único cierto era que el destino había vuelto a cruzar sus caminos, y ahora dependía de ellos decidir qué hacer con ese sentimiento que seguía negándose a desaparecer. Porque el amor verdadero rara vez es sencillo. A veces llega acompañado de errores, a veces aparece envuelto en mentiras, a veces se pierde entre malentendidos, pero cuando es auténtico siempre encuentra la forma de volver a llamar a la puerta. Y la gran pregunta que queda abierta después de todo lo ocurrido es si Jabba y Yusuf serán capaces de escuchar esa llamada antes de que sea demasiado tarde, porque la confianza puede romperse en un instante, pero reconstruirla requiere valor, paciencia, sacrificio y sobre todo sinceridad. Esta historia también nos recuerda que ninguna familia está libre de secretos, que ninguna relación puede sobrevivir sin confianza y que ninguna mentira permanece oculta para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra el camino para salir a la luz, y cuando eso ocurre, cada persona debe enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio de Amor del Cielo a la Tierra.
Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Yo soy Miguel, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.